Mis estimados directores de clubes, de aventureros, conquistadores, guías mayores y algunas otras clases de los guías mayores eh, y directoras también, reciban un saludo. Vamos a iniciar con nuestra sesión de 10 horas de consejería. Obviamente no serán 10 horas en su totalidad, sino más bien el contenido de las 10 horas en algunas sesiones que vamos a tener a través de estos videos. Así que comenzamos con la primera parte, que está relacionada con liderazgo. Siempre he creído, mis hermanos, que los adventistas del séptimo día o aquellos que crecen en una organización religiosa tienen cierta ventaja en relación a las técnicas y al desarrollo de su liderazgo, porque desde una temprana edad se nos comienza a incluir en las participaciones de la iglesia y también se nos comienza a motivar para desarrollar nuestras habilidades. Así que hablar de liderazgo en la iglesia adventista es hablar de lo que ya estamos haciendo, es hablar de las muchas habilidades y también las muchas personas dentro de nuestra iglesia, de nuestras iglesias locales, que han venido desarrollando su liderazgo a través del tiempo. Así que hoy solamente quiero repasar con ustedes las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Estas son tomadas de un libro que lleva ese nombre, del autor John Maxwell, que de hecho es un autor en liderazgo que es una autoridad y que lo recomiendo mucho. Tiene una cantidad grande de materiales relacionados con liderazgo. Así que vamos a comenzar rápidamente. Liderazgo, mis hermanos, es una responsabilidad de cada director de clubes. Muchos llegamos a este lugar porque la iglesia nos los pidió, porque la iglesia nos asignó a esta responsabilidad. Sin embargo, no significa que no seamos líderes, ¿sí? Sino más bien la iglesia ha visto habilidades en nosotros y es por eso que decidió darnos esta encomienda para este año. Algunas leyes son aprendidas, es decir, sobre la marcha las vamos aprendiendo. Algunas otras son independientes a estas, es decir, puede ser una mutación de liderazgo. O también hay otras leyes que traen consigo consecuencias o más leyes dentro de una ley, es decir, no es la máxima autoridad, es decir, en nuestro liderazgo práctico puede que surjan nuevas habilidades o nuevas tendencias. Así que vamos a iniciar. La primera ley es la ley del tope. Cuanto más alto deseamos llegar, más liderazgo necesitamos. Esa es una realidad. Si tú estás pensando en ir más allá, necesitas potencializar tu liderazgo. La ley del tope nos muestra que para alcanzar el nivel más alto, tenemos que también nosotros exigirnos en nuestra persona liberar todo lo que tenemos. En algún momento hablaba con algunos de ustedes un seminario relacionado a la vida de David y de Saúl. En este seminario les hablaba de la ley de la tapa y está muy relacionada con la ley del tope. La ley de la tapa es que muchos tenemos liderazgo, pero es como un frasco que está cerrado y pensamos que cuando llegamos a ese nivel, a la tapa, hemos llegado a lo máximo, ¿no? Pero veíamos en ese seminario que hay que quitar esas tapas en nuestro liderazgo, que tenemos que influir en los demás, que tenemos también que crecer. No llega un punto donde dices yo ya soy líder y de aquí nadie me saca, ¿no? Ya alcancé mi nivel máximo. Bíblicamente se nos habla que los discípulos, incluso el Señor los elige, pero ellos van potencializando su liderazgo y hasta que terminó su vida, Dios seguía usándolos y seguía ayudándoles a ser mejores. Así que tenemos la primera ley, que es la ley del tope. Un nivel muy alto de liderazgo nos exige también esfuerzo para alcanzar metas y objetivos. La segunda ley es la ley de la influencia. La verdadera medida de liderazgo es la influencia. Es decir, mis hermanos, el liderazgo viene, lo comentaba al inicio, a veces nos lo asignan, ¿no? Pero realmente el líder debe influir en los demás. Y a veces las decisiones de las iglesias es por la influencia positiva de muchos de ustedes, ¿no? Y la iglesia observa, los miembros de la iglesia observan su influencia.
Hay personas que son líderes negativos, es decir, llevan a algunas personas, a un grupo de personas, a hacer cosas no correctas. Pero hay un liderazgo positivo que se ve de forma palpable cuando hay una influencia positiva en la vida de la persona. Así que la segunda ley es esa ley de la influencia en la vida de los demás, una influencia positiva. Nosotros como líderes de clubes debemos ejercer esa influencia positiva. He conocido a algunos directores de clubes y he trabajado con personas que son líderes y que la iglesia los nombra como líderes, pero ejercen un liderazgo negativo o un liderazgo amargado que de pronto están criticando todo. Al pastor, a los ancianos, a los que organizan los campamentos, a los que están encargados de los eventos, de tal manera que cuando llevamos a nuestros participantes a los eventos, pues frustramos al equipo. En lugar de decir estamos aquí, vamos a disfrutarlo, el líder se convierte en esa influencia negativa, tal punto que ya los niños no quieren ir a los eventos, los niños comienzan a odiar a ciertos hermanos o pastores o juez de eventos. Y esa influencia, mis hermanos, no debiera existir en nuestro liderazgo en los clubes. Así que consideremos muy bien esta segunda ley. La ley del proceso. Nadie nace sabiéndolo todo en liderazgo. Sí a veces nacen líderes, redundante, ¿no? Lo que se le llama un líder nato. Es alguien que en sí mismo tiene las capacidades de liderazgo desde una temprana edad. Es aquella persona que no la nombran, sino que por sus aptitudes sobresale encima de las demás personas. Así que, aunque hay un liderazgo nato, no significa que esa persona lo sabe todo. Necesita prepararse para ejercer mejores posiciones de liderazgo. Y bueno, después de esta interrupción, la meta, mis hermanos, en esta ley del proceso es ir mejorando, ir capacitándonos, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes llevan años dirigiendo clubes, sin embargo, no está de más repasar algunas técnicas de liderazgo que ya conocen, algunas para recordarlas y, ¿por qué no?, de pronto algunas nuevas que llegan a nuestro desarrollo de liderazgo. Vamos a avanzar con la cuarta ley. Vamos a ir un poquito más rápido. Estoy tomando más tiempo del que pensaba por cada ley. La ley de la navegación. Cualquiera puede gobernar un barco, dice aquí una parte del libro que les había comentado, pero necesita que alguien marque su ruta. Es decir, no solamente es saber hacer las cosas, sino también saber a dónde nos van a llevar las cosas que queremos hacer. Una cosa es ser capaz de realizar ciertas actividades y otra es saber que esas actividades van a apoyar al grupo a desarrollarse en varios sentidos en las esferas de su vida. Entonces es necesario que los navegantes sepan a dónde ir, que los líderes, pues, utilizando la metáfora, los líderes sepan a dónde quieren llegar, que los líderes sepan qué quieren hacer este año. A pesar de esta contingencia, me pongo a pensar que no sé si les ha pasado por su mente. Algunos tal vez dijeron, híjole, este año quería echarle ganas y mira lo que pasó, ¿no? O tenía grandes planes en el campamento, las fotos y esto y el otro. Pero no nos desanimemos, probablemente en medio de esta situación podamos todavía enfocar a nuestros clubes y tener un año muy positivo en el trabajo con ellos. Vamos a avanzar con la ley número 5, la ley de la adición. Los líderes aportan su valía por medio del servicio a los demás. Lo más importante no es lo lejos que avancemos, sino que ayudemos a los demás a avanzar. La ley de la adición lo que nos quiere dejar como enseñanza es que no estamos aquí para morir siendo líderes, sino que debemos influenciar en otros y apoyarlos para que ellos también avancen en su liderazgo. Para que la tarea del líder no sea ser líder toda la vida, sino formar líderes a través de su vida. Creo que es una de las cosas principales que debemos tener y en algún momento he compartido con ustedes.
De manera personal, yo me siento un poco en deuda con mi iglesia madre, porque antes de irme a estudiar a Montemorelos, yo y un grupo de jóvenes y yo, la mayoría éramos familia, impulsamos el Club de Conquistadores y pues fue algo muy bonito. Comenzamos, se nombró una directiva, yo quedé dentro de la directiva, no como director, pero quedé dentro de la directiva. Estamos hablando que tenía 16, 15 años en aquel tiempo. Y comenzamos con el trabajo, pero lo hicimos bien. Creo que fue uno de las mayores aprendizajes que he tenido en liderazgo, juntamente con los demás miembros del club y de la directiva. Pero cometimos el error de no formar líderes, de hacerlo todo, de ponerles todo en una bandeja de plata, hacer el mayor esfuerzo, pero nos olvidamos de que no éramos para siempre en esa iglesia, que debíamos formar a otros. Y el club en mi iglesia de origen, desde aquel tiempo no ha tenido un momento igual como en aquel momento en el pasado, cuando pudimos apoyarlo. Con esto no estoy diciendo que yo era el bueno, no, sino más bien que no me preocupé, no vislumbré que en el futuro teníamos que motivar a algunos muchachos, a algunos miembros de iglesia, para que continuaran con el trabajo en los clubes. Es decir, debemos sumar, no restar. Esa es la esencia de la ley de la adición. Tenemos que formar a quienes vienen detrás con esa misma pasión, esa misma entrega con la cual nosotros hoy servimos en los clubes. Avanzamos con la ley número 6, la ley del terreno firme. La confianza es el fundamento del liderazgo. Para ganar confianza, el líder debe ser un ejemplo de actitud, aptitud, estrategia, carácter, servicio y conexión. Era lo que ya hablábamos un poquito atrás. Es decir, el líder debe ser una persona que se pueda poner sobre un terreno firme, es la esencia de la ley, que puedan encontrar en él confianza los participantes o el grupo que conforma los clubes, hablando de los clubes, ¿no? Para que el líder sea un ejemplo a seguir y no sea, un ejemplo a seguir en lo positivo. Porque se necesita una figura, mis hermanos, en el liderazgo, una figura semejante a la de Cristo. Si nosotros no tenemos una figura semejante a la de Cristo, no creamos que nosotros nada más estamos, es decir, algunos líderes de clubes o directores que tienen sus detallitos en carácter, ¿no? en sus aptitudes, dicen, no, pues soy yo, déjame a mí, no observes lo malo que hay en mi vida, no observes, quédate con lo bueno. Y sí, aunque todos nosotros debemos percibir las cosas buenas y malas de una persona y quedarnos con las buenas, la realidad es que si eres una persona de influencia, las personas que te rodean van a ver lo bueno y lo malo. Y no sabes si son lo suficientemente maduras en su liderazgo como para tomar solo lo bueno. Y estoy hablando para personas que trabajamos con menores, con adolescentes, que no tienen una idea clara aún de un liderazgo positivo. Entonces, intentemos ser esos líderes que sirven como un ejemplo a los demás. Número 7, la ley del respeto. Esto es tan importante. El liderazgo se mide por el calibre de las personas que desean seguirlo. Si tú respetas, mi hermano, a los demás, obtendrás respeto en tu liderazgo. Si tú eres una persona que pueden ellos tener confianza, que también puedes bromear con ellos, que puedes animarlos, pero que siempre va a haber ese límite entre lo que es un participante del grupo y lo que es un líder del grupo. No es que haya una diferencia, que el grupo le tenga miedo al líder. No, debe haber una conexión, debe haber una situación de confianza, pero debe haber un respeto mutuo, tanto de liderazgos, en este caso de los directores, como de los participantes hacia el director. La ley número 8 es la ley de la intuición. Los líderes evalúan las cosas con pasión de liderazgo. ¿Qué es la ley de la intuición? Es la capacidad de interpretar las situaciones que se nos presentan, también interpretar a las personas y los recursos que tenemos disponibles para poder seguir avanzando.
Es decir, un líder, por lo regular, a través de la experiencia, la intuición está muy relacionada con la experiencia. Una cosa es intuir algo, pero ¿a base de qué lo intuyes? A base de la experiencia, a base de los comentarios, a base de las capacitaciones, a base de tu misma experiencia en los clubes, o a veces también de percepciones, ¿no? Porque probablemente no has pasado por una situación similar a esta, pero tienes que enfrentarla. En el liderazgo habrá situaciones en las cuales tú sepas cómo actuar, pero también en tu liderazgo habrá ocasiones donde no sepas cómo actuar, pero tendrás que actuar. Y es aquí donde entra la ley número 8, la ley de la intuición. Para esto pues debemos estar preparados todos. Los que hemos tenido accidentes en el asunto de clubes sabemos que esto juega un papel muy importante. Saber qué hacer en base a la experiencia, o saber qué hacer en base también a ese instinto, ¿no?, que debe tener el líder de saber hacerlo mejor. ¿Cómo podremos saber hacerlo mejor? A través de la capacitación y a través del continuo liderazgo en los programas de la iglesia y en los clubes de la iglesia. ¿Ok? La ley número 9, la ley del magnetismo. Se atrae a quien es como uno mismo. En el asunto de los grupos siempre va a haber diferencias, mis hermanos, en carácter, en personalidad. Va a haber grupos, entre los mismos niños hay grupos, algunos por allá, otros por acá. Sin embargo, debemos tratar de atraer a todos para que podamos tener un liderazgo de influencia en ellos. Se atrae a quien es como uno mismo, dice esta frase. ¿Cómo atraemos a los demás? Se atrae por generación, es decir, por la edad, por el tiempo o lo contemporáneo del tiempo en cada persona, por la actitud. Esto es valioso y lo he estado hablando en prácticamente todas las leyes que he mencionado. También por valores. Una persona que es íntegra en sus principios y enseñanzas pues atrae a las personas. Por el trasfondo, tiene que ver también mucho cómo te has formado, quién es tu familia, de dónde vienes. Por la energía al compartir tu liderazgo, es decir, por tu aptitud a la hora de mostrarte a los demás. Por el talento, esto es importante también. No todos tenemos talento para el liderazgo, pero sí tenemos la oportunidad de desarrollarlo. Y número 7, la capacidad de liderar. Todos lideramos, todos aquí somos líderes, pero hay niveles en la capacidad de liderazgo. Algunos, de acuerdo a su personalidad, pueden desarrollarlo más rápidamente o más efectivamente, pero todos podemos en algún momento tomar en serio este asunto del liderazgo, documentarnos y crecer como unos líderes positivos. La número 10 es la ley de la conexión. Dice esta frase: los líderes han de llegar al corazón antes de pedir la mano. La ley de la conexión. Es decir, un líder no debe ser alguien que está rogándole a todo mundo para que participe, alguien que tiene que hacer ayuno y oración para que un muchacho le diga: sí, voy a hacer esto, sí voy a completar mi año bíblico, sí voy a ir el sábado a la reunión. Sé que eso es lo real que pasa en nuestras iglesias, ¿no? Tenemos que estar detrás de las personas. Sin embargo, debe existir esa conexión. El líder debe propiciar esta conexión de tal forma que antes de que tú le pidas que haga algo, sepas que esta persona habrá grandes posibilidades que haga eso que tú quieres. ¿Cómo lo vas a lograr? Conectándote con él antes de pedirlo, antes de asignarle una actividad, antes de exigirle trabajo, exigirle requisitos para cuadernillo o investidura. Tú debes antes hacer un trabajo de conexión con él. La ley de la conexión. Número 11. La ley del círculo íntimo. Las personas de este círculo íntimo deben ser personas de influencia también con los demás. Yo creo que aquí en el caso de clubes esto se relaciona mucho con los que son directiva. A veces decimos, pues ya nombramos director y subdirector y pensamos que es todo. La realidad es que consejero, secretario, tesorero en clubes juegan un papel sumamente importante. No debemos dejar ese nombramiento como algo mínimo, sino también seleccionar, invitar, integrarse personas que puedan aportar al grupo,
que sean estrategas, que tengan una actitud positiva, que añadan valor al líder y que no lo hagan quedar mal. Esto es algo sumamente importante. He estado en clubes por muchos años, en Montemorelos estuve en clubes por muchos años, y es un común denominador en los clubes que se han mal organizado, es que siempre va a haber un líder, pero siempre va a haber un grupo también que está quejándose, atacando las decisiones del líder. La ley del círculo íntimo trata de evitar ese conflicto, es decir, como director tienes que estar cerca. Acabamos de hablar de la ley de la conexión, pues también debes de aplicar la ley de la conexión con quienes son tus subordinados, hablando en el tema del liderazgo, o quienes son tus compañeros de liderazgo en el club, tu directiva de club, para que puedas infundir valor al grupo, no solo tú, sino todos juntos como ese círculo íntimo de confianza, que lo ideal es que potencialicen al líder y al grupo. Vamos a pasar a la ley número 12, perdón. La ley del otorgamiento de poder. Solo los líderes firmes otorgan poder a otros. En las decisiones que tendrán que tomar como líderes, en algún momento tienen que, o más bien no en algún momento, es necesario, esto es bíblico, ¿no? Es necesario asignar actividades de liderazgo a otros. Ya hablamos en la pasada de que tienes una directiva y debes aprovecharla, pero debes saber a quién otorgar poder. No todas las personas estamos preparadas para recibir poder, para recibir responsabilidades de autoridad o de poder. Se espera que nosotros al motivar a los niños, al dirigir a menores y adolescentes, formemos, ¿verdad?, este principio que es el uso adecuado de la autoridad y el poder. Por eso es que, si se dan cuenta, en Conquistadores se nombran capitanes de unidad, secretarios de unidad, pequeñas actividades que se les da a los menores para que vayan teniendo esa oportunidad, ¿verdad?, de fungir como líderes en un cargo con sus mismos compañeros. Así que eso es muy importante. Hay que otorgar poder, hay que otorgar autoridad, liderazgo a otros, pero debemos saber hacerlo, debemos seleccionar a las personas. No es al que tú quieres. Lamentablemente, en nuestros clubes y en la iglesia se da mucho este asunto, ¿no? Te doy poder porque me caes bien, porque eres mi amigo. Te dejo esta responsabilidad porque eres el más grande en edad, porque eres el que más dinero aporta al club, ¿no? No debiéramos guiarnos por esto, sino por la capacidad de sobrellevar las responsabilidades que nos dan. El poder, pues en términos de liderazgo es poder, en términos de clubes no puedo usar esa frase porque no es la más conveniente, pero es liderazgo, es capacidad de llevar a cabo las responsabilidades. Número 13, la ley de la imagen. La gente hace lo que ve. Los líderes pueden hablar, pero no enseñar hasta que no practiquen lo que predican. Es decir, mis hermanos, ustedes son como un cuadro, así como lo dice la imagen, como una imagen que los niños tienen ahí, y que de alguna manera tienen ellos que seguir. Ya hablábamos del ejemplo, pero esto va más allá. Una cosa es que tú digas que hay que hacer las cosas, que hay que ser responsables, que tú les digas que tienen que entregar sus cuadernillos a tiempo, sus actividades, su año bíblico, y les exiges responsabilidad y puntualidad en la entrega de sus cosas, pero ellos pueden observar de pronto que estás fallando en algo, ¿no? Y los niños son tremendos para esto. No se diga los que ya somos pues mayores, ¿no?, que estamos en clubes de guías mayores, que tenemos más edad, pues apreciamos, percibimos rápidamente cuando una persona está fallando en su liderazgo. Si exiges puntualidad, sé puntual. Si exiges responsabilidad, sé responsable. Si dices algo, como dice la frase, lo predicas, hazlo. Es una ley de la imagen. Tú eres una imagen para los niños, eres una imagen en la iglesia. Lo mismo pasa con los pastores, somos la imagen de la iglesia y tenemos que representar a la iglesia en cada momento. Hay situaciones en las cuales uno
Quisiera decir cosas como si fuera un miembro de iglesia. De pronto, al recibir críticas, al tratar de resolver conflictos en la iglesia, el pastor tiene una lucha interna en lo que él sabe que debería decir, pero que no es prudente decir, por la imagen, porque eres el pastor, porque eres una persona que puede decir las cosas tal cual y duras, ¿no?, para la persona, crudas, pero la otra parte dice: tú eres una imagen, eres un pastor y debes saber conducirte en tus acciones y en tus palabras. Ok, vamos a avanzar rápido con la 14, la ley del apoyo. La gente apoya al líder y luego apoya al ideal. Esto es muy importante. Si tu liderazgo es positivo, mi hermano, no vas a tener problemas para que los demás te sigan, para que los demás se integren al equipo y cumplan las responsabilidades que les das. Porque primero van a seguir al líder. Los ideales es toda esa mezcla de objetivos, de cosas que son parte de ti o parte del club, en propósitos, en principios. ¿Y cómo los vas a llevar a cabo? ¿Cómo vas a lograr que los niños sean puntuales, que los niños estén a tiempo en la hora en los campamentos, ¿no?, en la hora de la inspección? ¿Cómo vas a lograr que sean responsables en sus eventos, en sus actividades que van a desarrollar, cuando tú como líder les has mostrado que estás dispuesto a hacerlo? Porque primero te seguirán a ti, y si tú haces lo que es correcto, ellos van a seguir por inercia, ¿no?, los ideales de los clubes, los ideales o los planes o los propósitos del club. Número 15, la ley de la victoria. Los líderes encuentran la forma de que gane el equipo. No ganamos nosotros. No es que este año trajimos a 5 estrellas o primeros honores porque yo le eché ganas. A veces es complejo, ¿no?, porque sabemos que en nuestra directiva hay miembros que probablemente no se esforzaron, no dieron todo su potencial. Sin embargo, no es para colgarnos una medalla. Al final somos un equipo y el líder debe saber reconocer las victorias juntamente con su equipo. Debe reconocer el trabajo, por más mínimo que haya sido, de todos los que integraron su club. Muy bien, la ley número 16, la ley del gran impulso. El empuje es el mejor amigo del líder. Habrá momentos en los cuales necesitaremos este impulso. En algún momento se hizo viral no viral porque no era tiempo todavía de esta avalancha de redes sociales, pero fue muy popular un video de un hombre que estaba alcohólico, pero que él hablaba del foie. El foie decía él, es esa capacidad interna de sacar el extra, de que tú dices: ya estoy cansado, ya di todo lo que tenía que dar. Y en su borrachera él analizaba, de hecho, lo que es una teoría, pero no se llama la teoría del foie, ¿no?, que es ese espíritu interior, así lo llaman ellos, no estoy diciendo que sea correcto, que aún le queda al ser humano para desempeñar sus actividades. El foie, es decir, ya estoy cansado, pero voy a dar el extra. Lo que los que corren dicen al final, cuando ya están llegando a la meta, el sprint es lo último, donde sacan todo lo que tienen. El líder necesita tener guardada esta fuerza interna para los momentos en que se necesite el gran impulso. Número 17, la ley de las prioridades. La actividad no aporta necesariamente el logro. Reflexionar año, mes, semana, día sobre las prioridades, definir y reordenar la realidad. Tenemos que saber, lo habíamos comentado en las primeras leyes, saber a dónde vamos. Si sabemos a dónde vamos, vamos a poder definir las prioridades. Y yo creo que la prioridad máxima en los clubes es que el niño crezca espiritualmente. Hay nudos, hay amarres, hay viajes, hay muchas cosas recreativas, ¿no? Pero los clubes no fueron formados para eso. Tampoco es retención de miembros, como lamentablemente funcionan los clubes hoy en las iglesias. Un ministerio para que los niños, los jóvenes no se vayan y estén entretenidos. Nunca fue el objetivo ese. Si lo hacen así en su iglesia, pues qué bueno, al menos están apoyando la retención de miembros. Pero los clubes tienen un sentido más allá, es prepararnos para
para el cielo, es preparar al niño para un encuentro con Jesús, es llevar al niño adolescente a un compromiso con Dios a través del estudio de la palabra y posteriormente a través de la entrega en el bautismo. Es también, o son también los clubes para testificar a la comunidad, algo que lamentablemente se perdió hace 2 décadas aproximadamente, en lo cual los clubes se centraron en divertir antes de poder cumplir la misión. Ahora es un club social, no es un club de conquistadores que conquistan el globo con la predicación de la palabra. Pero no me voy a desahogar con ustedes, vamos a avanzar con la ley número 18. La ley del sacrificio. Un líder debe ceder para ascender. Habrá momentos en los cuales en tu liderazgo tendrás que reconocer que alguien es más capaz, que alguien debe surgir en el liderazgo y probablemente tengas que tú mismo darle liderazgo a él, decirle, mira, eres bueno para esto, tengo que sacrificarme, tengo que hacerme un lado porque sé que lo puedes hacer mejor que yo. Es decir, no porque nos pusieron de directores significa que somos lo máximo, lo que significa es que tenemos la responsabilidad máxima, pero aprovechemos a quienes nos rodean, que probablemente tengan aptitudes y habilidades que nosotros aún en nuestra forma, de nuestra persona, aún tengamos carencia de ellas. No hay no hay éxito sin sacrificio. A veces tenemos que hacernos un lado. El líder siempre va a sacrificar más que las demás personas. Eso lo han vivido, ¿no? Creo que todos hemos tenido experiencias como esas. El líder es el que lleva una responsabilidad más grande, el que tiene que dar la cara cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mal. Entonces el líder siempre tiene que estar consciente de que el sacrificio es parte del proceso del liderazgo. La ley número 19, la ley del momento oportuno. Ser un líder es tan importante como qué hacer y a dónde ir. Es decir, aquí tenemos un cuadrito que nos ayuda a identificar una acción equivocada más, es decir, una decisión equivocada de un líder más un momento equivocado termina en un desastre. Una acción correcta, es decir, el líder sabe qué hacer, pero está en el momento menos indicado, en el momento incorrecto, provoca resistencia por parte de la circunstancia o por parte del grupo. Una acción equivocada, el líder se equivoca en su decisión, pero el momento es propicio, de todas formas desencadena en un error. La última es acción correcta y momento correcto es igual a éxito. Lamentablemente nosotros no podemos determinar tanto el momento, pero sí la acción. Entonces, si nosotros tenemos de este lado, ¿verdad?, el 50%, tal vez podríamos hacer un buen trabajo, no una buena decisión tal vez, pero lo mejor para la circunstancia que estamos enfrentando. La ley del momento oportuno, saber cómo actuar, cuándo actuar y dónde actuar, es algo que el líder tiene que tener siempre. Pensar, y yo he aprendido algo en clubes, es pensar por adelantado, mis hermanos. En el liderazgo estás en un camión, llevas a los muchachos, tienes el seguro y todo, pero en tu mente tienes que ir por delante, tienes que pensar qué va a pasar si tenemos un accidente. Yo sé que Dios nos protege. Llevar carga en tu teléfono, llevar los artículos de primeros auxilios a la mano. Es decir, tienes que ir siempre adelante en tu liderazgo para que cuando lleguen los momentos o circunstancias negativas, tú te encuentres en toda la condición de saber actuar o al menos de tener las cosas principales para actuar. Estuve en un evento hace ya varios años en Montemorelos, en una excursión donde se nos divide por clubes. Y bueno, en aquel tiempo pues la tecnología no estaba tan desarrollada, ¿no? Los celulares eran básicos aún, eso del WhatsApp todavía no estaba en su apogeo. Y pues resulta que el director, llevamos a una zona donde ya no supimos qué hacer, estábamos escalando un cerro y había señal todo el cerro, pero nos habían pedido que solamente los directores podían llevar un dispositivo, ¿no? Y la sorpresa fue que no llevaba carga el celular del director. Y bueno, hubo un conflicto ahí, ¿no? Gracias a Dios, pues había personas capaces de saber qué hacer y más que nada conocían en cierta parte la ruta para poder regresar. Así que eso nos salvó de una tragedia probablemente.
Pero la directora o el responsable del grupo pudo haberlo evitado si hubiese atendido a las indicaciones, llevar un celular con carga. Ok, mi celular no trae carga, entonces me acerco a uno de mis directivos y le digo, lleva tu celular porque el mío se está muriendo. Siempre adelante, mis hermanos, en lo que puede pasar. No es que va a pasar, pero puede pasar y tenemos que estar listos. Tenemos que saber actuar en los momentos oportunos. Número 20. La ley del crecimiento explosivo. Para aportar crecimiento hay que hacer seguidores. Para multiplicarse hay que formar líderes. Es repetitiva la ley, es algo que hemos estado hablando. Si tú te haces un ejemplo y eres una imagen para los demás, simplemente multiplicarás el liderazgo, formarás líderes y también tendrás la oportunidad de que estos líderes se desarrollen de la mejor manera. Número 20, y estamos finalizando, la ley del legado. La valía del líder se mide por la posteridad. Debemos hacer ya una declaración de la vida. Es decir, deja tu huella, mi amigo, mi hermano. No significa que serás el mejor de los directores que ha tenido tu iglesia, pero trata de dejar ese legado, que te recuerden positivamente, que sepan que cuentan contigo, que sepan cómo hacer las cosas porque te vieron cómo hacerlas, porque debes ser esa persona que los demás lo vean como un ejemplo. Yo les pudiera mencionar ahora muchas personas que para mí son esa figura, esa imagen de ejemplo, de legado en mi vida, pero sé que también ustedes recuerdan a directores, hermanos, pastores, departamentales que han dejado esa huella en su corazón, en su liderazgo, en el proceso de su liderazgo, y entonces es necesario saber entonces también cuándo entregar el bastón de relevo. Eso es muy importante, mi hermano. Llega un punto, nuestro liderazgo, donde también es necesario, lo habíamos comentado en la ley número 17, me parece, es necesario dar el bastón y decir, es necesario que yo cese, ¿verdad? Que como lo dice un texto, y alguien más continúe la carrera. Esto no significa que no hemos renunciado, seguiremos ahí apoyando, pero a veces es necesario también entregar esa batuta, ese bastón de relevo. Mucho liderazgo en las iglesias se ahoga porque siempre es uno, y la iglesia dice, él lo sabe hacer, él lo va a hacer siempre. Cuando hay una banca, ¿no?, de miembros esperando una oportunidad, debemos ser responsables en nuestro liderazgo y decir, ¿saben qué? Él tiene actividad, él tiene aptitudes, él se ha esforzado, y entonces entregar el bastón y decirle adelante. Bueno, como lo dijo Dios a Josué, que tenía tanto miedo de dirigir al pueblo, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo todos los días. Sé valiente, esfuérzate, yo estaré contigo. Es la promesa de Dios. Nuestro liderazgo bíblico, ya dejando a un lado a Maxwell de este asunto, sabemos que si nos ponemos en las manos de Dios, si entregamos nuestro liderazgo de corazón a la iglesia, a quienes servimos, Dios nos va a prosperar. Hemos terminado la primera sesión de liderazgo, esperando que ustedes puedan obtener lo más esencial de esta charla. Y muy pronto les haré llegar una evaluación también para que ustedes sepan qué tanto han adquirido de conocimiento en relación a lo que hemos hablado. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por este tiempo en nuestra primera sesión.